Hola chicas, chicos, ¿cómo les va? Buenas. Hola, profe. ¿Cómo andan? Hola, profe, ¿todo bien? Bueno, me alegro que estén bien. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Estoy con una alergia, espero que sea alergia. Les quería contar algo. ¿Bueno o malo? No, bueno, de la materia. Ah, no, les pregunté por mensajito quiénes eran las delegadas del grupo. Con cuarto me parece que va a ser importante trabajar juntas por todos los cierres que tenemos que hacer. Bueno, esto era lo que yo les quería contar en principio, antes de avanzar con lo otro. Nosotros, miren cómo vamos, les hago ¿me están escuchando? Sí. Les hago esta revisión. Nosotros estamos trabajando sobre diagnóstico y tratamiento psicopedagógico. En la parte de diagnóstico vimos distintos autores, entre ellas vimos muy por encima a Sara Paín, y yo les dije que en su momento la íbamos a retomar, ¿sí? A la Sara. En la última clase estuvimos viendo la parte de aprendizaje de la lectura y escritura, y hoy después de esto vamos a avanzar un poquito sobre matemática, ¿sí? Pero ya metiéndonos más en el difícil contexto de lo que es el tratamiento psicopedagógico. ¿Por qué? Porque prácticamente que no lo llaman más tratamiento, hablan de intervención, ¿sí? Y el límite entre el diagnóstico y el tratamiento está como muy difuso todo. Entonces, el trabajo que ustedes están haciendo en prácticas, que es el análisis de la entrevista que hicieron a esta institución, forma parte de lo que sería un diagnóstico psicopedagógico. Para que después ustedes, que no lo vamos a hacer en esta instancia, pero para que después ustedes, en función del análisis que hacen de la institución, puedan intervenir en lo que sería una suerte de tratamiento, ¿no? Esa es la parte que hacemos con las escuelas. Bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en tratamiento dentro del consultorio? ¿Sí? Allá vamos. Tratamiento. Esto ya lo vimos, ¿sí? Hay que saber hacer una buena entrevista, ir tocando estas distintas temáticas, porque dijimos que parte de nuestro contexto era escuela y familia. Con respecto a la historia vital, con respecto a lo que es el aprendizaje, estaríamos observando todas estas cuestiones. Hora de juego, que ya lo vieron, hora de juego, ya empezaríamos a trabajar dentro de lo que es la dimensión propiamente del sujeto, ¿sí? Hora de juego. ¿Qué hacemos en matemática? ¿Qué hacemos en lectura y escritura? Por un lado, está en una fase diagnóstica, porque queremos saber cómo se desarrolla en todo esto, pero estas son dimensiones que yo las retomo en el tratamiento. Las pruebas psicométricas y proyectivas, que por ahí algunos dicen que en este caso Sara está medio como desactualizado porque no trabajamos ya con tantas técnicas, ¿sí? Y en lo que yo me quiero detener es en el capítulo 7 de la Sara, que todavía no le encuentro alguien que me lo supere, alguien que me explique de qué manera yo trabajo en tratamiento, o sea, con qué tipo de intervenciones trabajo yo, ¿sí? No hablo de la actividad, no hablo del bucanero, del jueguito con los números, del pizarrón, no hablo de eso, ¿sí? Hablo de otro tipo de intervenciones. Entonces,
Esto lo que va a decir es que, esto es muy de ella, que en el encuadre va a decir que es sintomático. A ver, les voy a dar el pantallazo general para ubicarnos. Es situacional y es operativo. ¿Sí? Eso es en cuanto al encuadre. Me detengo en sintomático, porque ella lo que dice es que nosotros tenemos que ir al hueso. ¿Cuál es el síntoma que presenta este chiquito? ¿No sabe leer y esto le genera tanta angustia? Bueno, dale, arranquemos. Vamos a darle actividades como para movilizar todo esto. Entonces ella dice, es lo contrario que hacemos en psicología, porque Freud dice, lo que queda de la enfermedad después de la desaparición del síntoma es solo la facultad de formar nuevos síntomas si, digamos, la base de ese conflicto no se ha resuelto, ¿sí? Si el chiquito se come las uñas y yo, en lugar de trabajar simbólicamente qué le pasa, que necesita comerse a sí mismo, le pongo ese líquido, ¿vieron, asqueroso que compran en la farmacia y cuando se pone, siente ese gusto amargo y enseguida saca, yo elimino el síntoma, comerse las uñas, pero lo desplazo a otro lugar, ¿de acuerdo? Entonces Sara Paín lo que dice es que, de acuerdo con su experiencia psicopedagógica, el desplazamiento del síntoma en psicopedagogía no lo vio. Que si aprende a leer o aprende a escribir o otras habilidades que va adquiriendo, no se desplazaría el síntoma para otros lados. Bueno, imagínense que se lo recontra cuestionan esto. Bueno, nos va a decir que es situacional, situacional porque nos basamos en lo que ocurre en la sesión, ¿sí? La tarea consiste en subrayar los encuadres reales, la psicopedagoga no es la mamá, en tanto que bien. Estamos hablando de encuadre, ¿se acuerda de lo que era encuadre, no? Era espacio, tiempo y roles. No somos madres, no somos hermanas, no somos papá. Bien. Y dice que es operativo porque se va a dar una tarea en concreto. Sara lo que propone es parte de esto. Ella lo que nos va a decir es que trabajamos con lo que el niño trae. Entonces, después de este encuentro con el cual tenemos, a ver qué trajiste para que trabajemos simbólicamente con tu demanda, ¿no? Más o menos esa sería la cuestión. El tratamiento psicopedagógico tiene estos objetivos, dice que son ideológicos. El PowerPoint creo que ya se lo subí, ya lo tienen, no me voy a detener en esto, no me voy a detener tampoco en las técnicas, sino que me voy a detener en esto, ¿sí? Y acá es la cuestión que muy pocos les van a hablar, ¿sí? Y les van a enseñar. Lean el capítulo 7 de Sara Paín para tener mayor idea de esto. Nosotros podemos trabajar con un juego, ¿sí? Determinado en la parte de tratamiento, cualquier juego. La manera de intervenir como psicopedagogos es a través de una indicación, de un señalamiento o de una interpretación. Este es el ejercicio sabroso que tienen que aprender ustedes y que es tan difícil. La indicación tiene que ver con el índice y tiene que ver con la cognición. Índice, algo me dice que este chico no entiende cómo se multiplica y tiene que ver con la cognición. Entonces, una indicación mía es decirle, ¿por qué no? Mirá, no se ordenan los números así de esta manera porque cuando los sumes te va a dar un resultado erróneo. Déjame que te explique cuáles son los pasos de la multiplicación. Indico, ¿sí? Tenemos que ser claros en esto.
por ejemplo, ¿cuáles son las reglas del juego de las damas? Bueno, estas son las reglas. Estos son los movimientos que vos podés hacer con estas piezas. Indico, ¿sí? El señalamiento, que es otro de los cursos muy utilizados, tiene que ver ya con señales. Señales que tienen que ver con la emoción, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero yo a partir de esta señal que vos me estás dando, yo lo puedo vincular con algo que se viene repitiendo, ¿sí? Todas las veces que vos llegás acá, justo tenés ganas de ir al baño, qué sé yo. Entonces yo te hago un señalamiento, ¿sí? Puede ser siempre que venís tenés ganas de ir al baño, ¿qué pasa? ¿Tenés ganas de estirar el tiempo? ¿No estás conectado con la tarea? Contámelo, ¿hablamos? Bien. Y la interpretación es muy compleja, tiene que ver con signos y tiene que ver con el deseo. La interpretación es la que utilizan los psicólogos. Nosotros no utilizamos la interpretación como quizás la utilicen ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no interpretamos sueños y no interpretamos lapsus, ¿sí? Fallidos, todo eso no. Eso pertenece al psicólogo. Mayormente lo que hacemos los psicopedagogos es trabajar con la indicación y el señalamiento. Cualquiera sea la actividad, juego que nosotros proponemos. Miren, una indicación, explicitar verbalmente las variables que definen la situación de aprendizaje, indica datos de la vida real, ponen de manifiesto las acciones del sujeto y la relación que establece con los objetos. La verbalización ayuda a internalizar como esquema, por ejemplo, los pasos para multiplicar por 2 cifras o dividir, la redacción, el ajedrez, cómo jugamos al tutti frutti, etc. Y dice, Sara, es parte de la acción pedagógica, ¿no? Y van a ver más ejemplos ahí en el capítulo. Pero es parte de una acción pedagógica. La parte psicopedagógica nuestra es que nos tenemos que dar cuenta a través del índice, esto que nos muestra él, que es en ese momento que necesita una indicación. Lo óptimo sería que nos pregunte, ¿sí? Sería bárbaro que pueda preguntar acerca de esto que él no sabe. Pero bueno, frente a la pregunta hay varias cuestiones. La pregunta también es una intervención. La pregunta puede ser formulada de manera tal que se convierta en un señalamiento, ¿sí? A veces no quiero ser tan insistente con las preguntas porque me traumatizan las psicopedagogas que preguntan y preguntan y preguntan y preguntan, y es como que no dejan ni siquiera respirar para que una persona pueda razonar. Así que guarda con las preguntas, ¿sí? De este tipo, obviamente. La pregunta es más que interesante. Bueno, y el señalamiento. Ejemplo, cuando el niño rechaza una tarea fácil y demanda otra más difícil y existen antecedentes de sobreexigencia materna, dependencia, señalamos. Me pedís una tarea difícil que no podés resolver solo y me obligás a ayudarte. Si empezamos por una más fácil y vamos paso a paso, vas a poder resolverlo solo. Eso es un señalamiento, ¿sí? Ven que va más a lo consciente, no va tan profundo. Otro ejemplo, te pareció fácil y resultó difícil. Es una indicación. No querés pedir ayuda porque es admitir que te falta algo, ¿no? Eso es cuando, miren los chicos que son recurrentes, esto ya lo sé, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Bueno.
La interpretación, les dejo este ejemplo, ¿sí? Pero desde ya les digo que nosotros nos manejamos más que nada con señalamientos e indicaciones. De estas estrategias también nos habla Jorge Vizca, ¿sí? En el libro de él las van a encontrar. Entonces, se trabaja con signos verbales, no oníricos ni figurales, como ya les dije. La idea es que el sujeto interprete la razón de llamar falta, en este caso, un ejemplo, a la falta de ortografía, que es lo que falta en la sustitución de una letra por otra. Se engranan los significados simultáneos de carencia, faltar, y pecado, estar en falta. Nosotros hacemos mucha interpretación psicoanalítica, ¿sí? En la forma que tienen de escribir, de hablar, en la forma que tienen de jugar los chicos. Nosotros hacemos este tipo de interpretación, pero no nos lanzamos tanto con la interpretación del sujeto, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Quedó claro cómo trabajamos, no? ¿Y con la dislexia qué hago? Me fue un chiste. Profe, una pregunta. Sí. En el ejemplo que, no me anda la cámara, pero bueno, en el ejemplo del señalamiento, ¿se hace así literal, digamos? Eh, Como en los ejemplos que dio. Me Sí, preguntás o me pedís algo, no, me pedís algo, ¿cómo era? Me pedís algo fácil y te resulta difícil en una indicación. Me estás pidiendo algo más difícil porque de esa manera, no, como era, me tenés que pedir ayuda y como que no querés pedirme ayuda, por eso me pedís algo fácil, es un señalamiento. ¿Y se le dice así al niño claro. Sí, directamente? sí, sí, sí. Me estás Ok, pidiendo esto, ¿sí? sí, sí. Por ejemplo, vamos a leer, ¿no? Sí. Y siempre elige el mismo cuentito que se lo sabe de memoria. Ahí vos podés Mm. hacer un señalamiento. Ah, claro, querés elegir este, pero por eso se lo haces notar, digamos. Sí, 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 se lo haces notar. Ah, ok, perfecto. O sea, lo pones en evidencia. Tal cual. Ok, gracias, profe. Y así trabajamos también con los padres, ¿sí? Hacemos señalamientos a Tal los cual. padres. Bueno, la clase pasada estuvimos con Emilia Ferreiro, lectoescritura, construcción de la escritura. Ustedes saben que también hay otra modalidad que es lo cognitivo. Esto ya ustedes se lo recontra conocen. Yo les dije que les iba a dar un pantallazo de Piaget para que vayan entendiendo. Esto es una refrescadita nada más, ¿eh? De qué manera trabajamos los psicopedagogos. Piaget entonces nos da esta visión, nos muestra, nos dice que la inteligencia pasa por distintos estadios: el sensorio, el preoperatorio, operaciones concretas y operaciones formales. Estamos hablando de periodos de construcción de la inteligencia. Más específicamente, podemos decir que entre el operatorio concreto y el operatorio formal hay un periodo de transición también, que es muy interesante conocerlo. Pero digamos que nosotros conocemos esto, sabemos que el niño del sensorio motor es desde que nace hasta los 2 años, ¿sí? Y que de acuerdo a la construcción de lo real, él va a ir construyendo determinadas categorías de lo real que tienen que ver con la noción de objeto, el tiempo, el espacio y la causalidad. Bien, una vez que el pensamiento se interioriza, se vuelve para adentro, ¿sí? Y esto gracias a una estructura que se llama grupo práctico de desplazamiento, se pasa al periodo preconceptual o simbólico, ¿no? Después de los 2 años. ¿Se acuerdan de esto? Se divide en 2 grandes estadios,
el preconceptual y el intuitivo, y ya hay acá representación, hay lenguaje, imitación, juego, dibujo. No sé si me olvidé de alguno. Imagen mental. Bien. Es un pensamiento irreversible, unidireccional. ¿Se acuerdan que es un pensamiento mágico, un pensamiento donde el artificialismo también juega un papel importante, de mucha centración en el sujeto? Sí, y cuando pasa al operatorio concreto, el pensamiento se descentra, tenemos reversibilidad, aparecen las nociones de sustancia, peso, volumen, ¿sí? Bueno, volumen más en transición y en el formal, y que en cada uno de estos niveles de pensamiento, cuando culmina, por eso es psicogenético, porque tiene una génesis, se pasa a otro periodo, pero incluyendo el periodo anterior, ¿sí? Se crea una estructura, que esa estructura es la que le permite al sujeto conocer los objetos de determinada manera, conservando todo lo anterior, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que nosotros habitualmente conocemos porque es lo que más nos explican en los institutos, en la universidad, ¿no? Todo esto. Por último, está el pensamiento formal con su estructura hipotético-deductivo, que ya hay mucho más, el simbolismo ya adquiere otras dimensiones, se pasa a lo posible, de lo real a lo posible, operaciones combinadas, las mismas operaciones que hacen en concreto, pero acá las combinan. Bien, esto es algo que nosotros tenemos que conocer y entender suficientemente si vamos a hacer psicopedagogía. Hay mucho más. Esta es una recontrasíntesis de lo que les estoy diciendo. ¿Por qué les digo que conservamos lo anterior? Porque, por ejemplo, yo tengo un nivel de pensamiento formal, ¿no? Como todos ustedes tienen un nivel de pensamiento formal, hipotético, deductivo. Si no, sería imposible que estuviesen acá cursando esta carrera tan simbólica. Nos queda 10 minutos, si se corta vuelvo a hacer otro enlace. Entonces, ¿por qué conservamos lo anterior? Porque si me muestran un objeto cualquiera, como una vez hicieron una experiencia y me mostraron un objeto que tenía que ver con la pieza vieja de un auto, ¿no? Y yo de eso no entendía nada, entonces la forma de conocerlo era aplicando los esquemas del sensorio motor. ¿Cuáles son los esquemas del sensorio motor? Y traté de olerlo, de escucharlo, a ver si hacía algún ruidito, lo sacudí, ¿sí? Bien. Entonces, como que por más que mi pensamiento sea formal, yo conservo lo anterior, ¿sí? Yo tengo un pensamiento formal, pero si viene una amiga y me dice que me va a tirar las cartas, y yo voy a creer en eso, ¿sí? Y si estoy mirando una película de terror, me voy a asustar, porque tengo mucho de pensamiento mágico, ¿sí? Entonces, lo puedo tener más incentivado que otras personas. Por ahí las personas que se ocupan de las ciencias físicas y biológicas tienen otro tipo de pensamiento formal más característico. Bueno, ¿se va entendiendo esto de Piaget? Para nosotros es muy importante el juego simbólico, entender cómo se da este juego simbólico, tener una mirada muy aguda sobre los chicos, entender el animismo. Hay un micrófono abierto, chicas, chicos. Bueno, todo esto que lo vieron en otras materias.
Bueno, hay alguien que está mirando un programa muy interesante. Alguien que le diga que apague el micrófono, no sé quién es porque no tengo el chat. Bien, este es un corto que se llama Ana y Mateo. Está por internet, mírenlo porque es un ejemplo espectacular de lo que es juego simbólico analizado desde lo que es el psicoanálisis también. Se puede, o sea, tiene las dos miradas. Se los espoleo, pero no pasa nada grave cuando lo miren. Bien. Sigo. Ya, entonces, ustedes saben un montón de Piaget. Y lo que... ¿me escuchan bien? Porque me marcó... por ahí, no estamos demasiado al tanto de lo que es la lógica proposicional que aparece en los adolescentes y nos encontramos con algunas dificultades. Pero la proposición es eso, es esto que aparece acá. Es un sistema formal cuyos elementos representan proposiciones y cuyas constantes lógicas llamadas conectivas lógicas representan operaciones sobre proposiciones. ¿Pero qué es una proposición? Es esto que aparece ahí, es ese argumento. Es un argumento que yo lo puedo decir, transmitir a través de símbolos. Yo puedo decir, mañana es miércoles o mañana es jueves, mañana no es jueves, por lo tanto, mañana es miércoles. Eso es una proposición, es un argumento. Este argumento lo puedo llamar P o Q, no Q, por lo tanto, P. Este razonamiento solo lo entiende la persona que tiene un nivel de pensamiento formal. Perdón, profe, ¿tiene que haber dos variables solamente para que se considere una situación proposicional? Proposicional, perdón. No necesariamente. Estos son los ejemplos más simples. ¿Sí? Listo, gracias. Como para que se entienda qué es la proposición. Entonces, la parte esta, yo no lo digo solamente por la adolescencia, porque es nuestro nivel de pensamiento. Elaboramos teorías, tenemos un pensamiento reflexivo, somos hipotéticos deductivos, porque de otra manera no podríamos estar analizando una entrevista, infiriendo determinadas conductas de una hora de juego, elaborando, construyendo observables, haciendo configuraciones. No lo podríamos hacer si no tenemos esto, ¿sí? Pero si también nos vamos a ocupar de adolescentes o trabajamos en una secundaria, debemos saber que los chicos se manejan con este nivel de pensamiento. Más operaciones formales. Esta es una de las pruebas que tomamos en diagnóstico. ¿Esta la conocían? ¿Se las pasé yo? ¿La prueba de razonamiento verbal? No. Profe, lo hicimos en segundo, en Psicología del Desarrollo 1, tomamos las pruebas operatorias. Lo de la plastilina también, esto de las agrupaciones, de, por ejemplo, mostrar, no sé, un conjunto de rosas y margaritas, y que nombre el conjunto flores, pero que después cuente cuántas son rosas y cuántas son margaritas, cosas así hicimos. Bien, eso es diagnóstico operatorio. En diagnóstico operatorio vos tomás esas pruebas. Diagnóstico operatorio también puedes hacer a través de los dibujos, puedes hacer un análisis psicogenético, a través del juego, a través del lenguaje, ¿sí? Es todo psicogenético, no son solamente las pruebitas de Piaget, ¿sí? Es todo esto y más. Y para el adolescente
también tenemos la prueba de razonamiento verbal, esta y otra que les voy a presentar. Son dos pruebas para ver específicamente cuáles son las características de este nivel de pensamiento, y la que mayormente tomamos los psicopedagogos es la prueba de péndulo, ¿sí? Razonamiento verbal. De acuerdo a la respuesta que nos da, nunca la respuesta va a ser incorrecta, simplemente va a ser una respuesta que de acuerdo a la forma de reflexionar o de ver las cosas que tiene este sujeto. Pero de alguna manera nos va a dar las pautas, ¿sí? Nosotros preguntamos, en las 5 palabras siguientes, ¿hay más animales o aves? Perro, gato, pelícano, gorrión, murciélago. Le hacemos rapidito, ¿eh? O sea, son todos animales, por lo tanto, hay más animales que aves. Ahora bien, si medio que se confunden y se posicionan en el pelícano, en el gorrión y el murciélago, que es medio sospechoso, no sabemos si es un ave o qué es, o si es un mamífero, pueden dar una respuesta que para nosotros es errónea. ¿Sí? Pero bueno, acá, para contestar, ¿hay más animales o aves? Necesariamente tenemos que tener, en cualquier momento se corta, la noción de inclusión de clases. Estefanía. No, perdón, profe, apreté sin querer. Quería escribir en el chat y apreté otra cosa. Iba a escribir en el chat que al leer la primera pregunta, yo en mi cabeza me contesté que hay más aves, justamente. Bueno, cuando yo te tomo la segunda, ahí como que te avivás, ¿sí? Decís, uy, no, ¿qué dije? No, o sea, es medio tramposa, pero si no hay... No conocía la prueba aparte, no la vimos, entonces, bueno, menos todavía. Ah, no, esta es espectacular. La 3 dice entre los pájaros, los animales y los pájaros de montaña, donde